Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos cordiales para todos. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Sean bienvenidos al segmento de hoy. ¿Quién le puso límites al mar? Esta pregunta que voy a contestar es muy interesante y al mismo tiempo muy importante como base de nuestra fe cristiana. Antes de entrar en algunos detalles alrededor de este tema, me gustaría compartirles aspectos muy generales de la creación del universo. Ya sabemos que existen teorías, no aprobadas, por cierto, son solo teorías, sobre el Big Bang o lo que se conoce como la gran explosión, que algunos científicos promueven y creen, sobre todo como material de estudio en escuelas, colegios e incluso universidades. Y esta es una de las preguntas más fascinantes que la mayoría de las personas se hacen. ¿Cómo se formó el universo? Según los físicos, hace más de 13.000 millones de años, y la teoría más aceptada entre la comunidad científica es la gran explosión, que según la NASA es la idea de que el universo comenzó en un solo punto a partir de un grupo de diminutas partículas calientes mezcladas con luz y energía, eh, pero nada parecido a lo que vemos en la actualidad. En cierto momento comenzó a expandirse y a estirarse, y a medida que las partículas se expandieron, se enfriaron y crearon nuevos grupos que con el tiempo se convertirían en las primeras estrellas y galaxias. Y a partir de las primeras estrellas y galaxias, la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, informa que los movimientos de estos cuerpos con colisiones y reagrupamientos dieron origen a otros objetos espaciales como asteroides, cometas, planetas y agujeros negros. De acuerdo con la información que ofrece la NASA, en 1927 un científico belga eh, llamado Georges Lemaitre, quien también era sacerdote católico, fue el primero en hablar del origen del universo como una expansión infinita con un pasado igualmente infinito. También debemos recordar que hace unos años hubo unas observaciones del astrónomo estadounidense Edwin Hubble, completaron la idea de la expansión continua del universo. Según él, las galaxias seguían alejándose y cuanto más lejos, más rápido se movían. Y precisamente fue por su contribución que el telescopio espacial Hubble de la NASA, que viaja por el espacio de 1990, fue denominado con el apellido de este investigador estadounidense. Las observaciones de este equipo ya han generado impresionantes imágenes de estrellas, galaxias y de otros objetos astronómicos de hasta más de 13.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Esta es la famosa teoría de la gran explosión. En contraposición, la Biblia describe no una teoría, como proponen los científicos, sino una realidad, una verdad probada que no deja lugar a dudas. El problema es que los escépticos y los detractores de la Biblia, aunque se les presenten pruebas irrefutables, pues simplemente no creen. Eso sería aceptar que están equivocados y por ende deberían asumir que creen en la existencia de Dios y en su poder para crear el universo. Entonces, les pregunto, ¿no resulta ilógico y hasta fantasioso creer que el universo se creó así de una gran explosión? Es como creer que se hizo de la nada. No es cierto que al ver un objeto nosotros pensamos que si existe es porque alguien lo diseñó. Y no sería lógico pensar que pues se creó de la nada. Pues de la misma manera sería pensar con respecto a la creación del universo. El problema es que los escépticos creen que nosotros como cristianos estamos locos porque apoyamos la idea de que un Dios único y verdadero
es el creador del universo y todo cuanto existe, visible e invisible. Pero preguntémonos, ¿qué resulta más lógico? Vamos a la Biblia para descubrir cosas muy interesantes. El libro de Génesis o el libro de los orígenes nos habla sobre cómo Dios empezó a crear lo que vemos en el cielo y en la tierra. Génesis 1:6 al 10 nos dice así, vamos a leerlo siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, según la Biblia, Dios creó en el primer día la luz y las tinieblas, o sea, el día y la noche, el cielo y los mares en el segundo, en el tercero la tierra seca, la vegetación en el cuarto, en el quinto el sol, la luna y las estrellas, los peces y los pájaros y el ser humano en el sexto día. Es muy interesante que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en Génesis 1 usa la palabra para, que se usa solamente para designar la palabra o el verbo crear, pero solo con referencia a Dios. Y es una prueba muy importante que todos debemos considerar. Según una idea muy difundida en el Antiguo Oriente, antes de la creación solo había un caos de tinieblas que lo cubrían todo como aguas amenazantes. Por lo tanto, una de las primeras acciones de Dios como creador fue separar las aguas de arriba y las de abajo. Fue como poner una línea divisoria a la expansión o bóveda celeste. Y de acuerdo con Génesis 1:5 al 9, este caos primitivo formaron, de este se formaron los mares, tanto los que están sobre la superficie de la tierra como los que están debajo de ella. Por ejemplo, el Salmo 104 es muy hermoso porque nos describe que Dios cuida de su creación. No solo la hizo, sino que además la sustenta. Vamos a leer Salmo 104, versos del 1 al 13. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como un vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus celos los monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, y el fruto de sus obras se sacia la tierra. Pues bien, mis amados hermanos, si partimos del hecho de considerar a Dios como creador, entonces hemos de preguntarnos cómo Él sostiene todo lo creado en el cielo y en la tierra. Por ejemplo, el libro de Job tiene muchas referencias sobre misterios de cómo Dios creó y cómo Dios sustenta toda su creación. Job 38 es una pregunta que no solo él se hizo en ese capítulo y que Dios a manera de retórica le pregunta a Job si entiende los misterios de cómo él creó todas las cosas. Por ejemplo, Job 38, del 8 al 11,
Nos dice así: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Una de las cosas más impresionantes que todos nos preguntamos es cómo el mar tan impetuoso, tan inmenso, y cómo la tierra siendo redonda, conteniendo eh, el 70-75% de agua de este mundo, cómo es que el mar no se sale de su cauce, cómo es que no se desborda. Y quizás esa misma pregunta la tenía Job cuando intentaba entender muchas cosas. Job 38:16 nos dice: has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Es muy interesante porque el contexto nos demuestra la ignorancia de Job para entender los misterios de Dios, sobre todo los que están relacionados con la creación. Los versos 10 y 11 del capítulo 38 de Job nos responde y nos describe que fue Dios quien puso límites al mar para no desbordarse. ¿Y quién puede entender cómo es que Dios hace eso? Recordemos que Dios es creador de todo, dueño de todo, sostiene y cuida este mundo, aun cuando el ser humano se ha encargado de destruirlo y dañarlo. Y por cierto, se ha preguntado dónde está el fin del universo y el fondo del mar. Pues nadie sabrá nunca. Es una competencia absoluta de Dios y aunque la ciencia avance, pues no podrá llegar hasta ese límite. Y para finalizar, debo decir, mis amados hermanos, que Dios, cuando creó el universo y todo lo que hay, estaba revelándose a las personas. Es la muestra de su poder y su grandeza, así como también de su misericordia por un mundo pecador. De manera que Dios nunca abandonó su creación. Es el ser humano que se ha alejado de su creador y ha destruido lo que él hizo para su gloria y también para nuestro disfrute. Apocalipsis 4:11 me gusta mucho porque nos declara el poder de Dios al crear todo lo que existe. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Isaías 40:12 al 15. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y finalizo esta respuesta, mis amados hermanos, leyendo para ustedes el libro de los Salmos, en el capítulo 107 y el verso 23 hasta el 30 para que podamos meditar en esta semana. Nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor. Eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción, calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Ahora que usted, mi amado hermano que me escucha, reconoce que Dios es el creador de todo el universo, de todo lo visible e invisible, también debería considerar que
si sus circunstancias son como esas olas gigantes que se levantan contra usted y está en peligro de hundirse, hablo de manera simbólica, así como Dios cuida de la creación y tiene autoridad sobre ella, no dude en ningún momento que también puede aquietar esas olas del mar de tus problemas y darte paz. Además, llevarte a tierra firme, sano y salvo porque invocaste el nombre del Señor. Hasta aquí la respuesta a la pregunta semanal. Gracias por escucharnos. Les espero el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, en un segmento similar a este. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirse para continuar promoviendo la sana doctrina y difundir la palabra de Dios a más personas en todo el mundo a través de las redes sociales. Y también le invito a comentar cuál versículo de los que le compartí hoy les llamó más la atención. Allí en la caja de comentarios puede dejarnos ese valioso aporte. Gracias a todos. Soy el pastor Sergio López. Me despido desde Costa Rica. Gracias por escucharnos. Bendiciones para todos.